Dios me le bendiga, hermanos, amigos, pastores, líderes y quienes puedan escuchar este mensaje. Tengo una palabra de parte de Dios para la iglesia y no quisiera hacerlo como un drama, porque realmente esto no es un drama. No quisiera hacerlo como un show, sino que es una palabra de parte de Dios. Un día de estos, una madrugada, estaba orando al Señor y estaba preguntándole al Señor qué pasa o qué pasaba con la iglesia. ¿Por qué la iglesia estaba cerrada? ¿Por qué la iglesia no estaba adorando? ¿Por qué la iglesia no estaba habilitada en el templo en estos días? Y el Señor me hablaba en esa madrugada y me decía: yo mismo cerré la iglesia. Yo mismo cerré la iglesia y la voy a abrir cuando sea tiempo. Yo le decía: Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué cerraste la iglesia, tu casa? Y el Señor me dijo una serie de cosas que yo logré incluso anotar, logré escribir para poder analizar cada una de ellas. Y el Señor me decía: muchos idolatraron al hombre y no me adoraron a mí. Lucían sus galas, sus trajes y prendas y no lavaron sus vestidos para mí. Muchos mostraron sus talentos y aún sus cuerpos a los hombres, mas no me agradaron a mí. Y me llevaba el Señor al libro de Isaías capítulo 2, donde dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solamente será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillado, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos. Y me seguía hablando el Señor y me decía: muchos hablaron cosas como de parte mía y yo no dije nada. Y lo que yo dije en verdad lo callaron. Muchas veces hablaron mentira y hablaron de sus propios pensamientos y de sus propias emociones. Varios hombres planificaron el mal dentro de mi casa y en algunas veces se ejecutó dentro de ella. Muchos se hicieron cita para verse en mi casa, mas no hicieron cita conmigo. Se vieron en el templo, mas no me vieron a mí. Muchos exigieron y demandaron de mi poder y de mi gloria, mas no me dieron lo que era mío. Muchos pidieron y rogaron por sus necesidades y por sus deleites, y se olvidaron de clamar y de orar por los más necesitados. En mi casa se llevaron a cabo actos que me avergonzaron, me dijo el Señor, y no dieron de mí testimonio. Me llevaba a Mateo capítulo 21, 12, donde dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido o la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y los muchachos clamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y les dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: ¿nunca leísteis:
De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y el Señor me seguía hablando esa madrugada y me seguía diciendo, muchos cristianos y aún ministros mintieron al darme lo que era mío y me robaron a mí, dice el Señor. El libro de Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Varios cristianos, dice el Señor, me despreciaron e hicieron otras cosas en vez de buscarme a mí, y se afanaron, se activaron en otras cosas, pero no en lo que era Dios. Me llevaba al primer libro de Samuel 2:30, donde dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andaría delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y yo estaba muy consternado cuando hablaba con el Señor, cuando el Señor me decía esto. Y me siguió diciendo muchas cosas más. Me decía el Señor, embellecieron sus templos, pero enmugrecieron sus corazones. Iluminaron sus altares, mas oscurecieron su fe. Me llevaba a Salmo 69:9 y dice, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuedos de los que vituperaban cayeron sobre mí. Decía el Señor también, muchos pastores enaltecieron a hombres con eminencia y los anunciaron y los ovacionaron, mas nunca me ovacionaron a mí. Y yo le dije al Señor, pero ¿qué harás? ¿Qué harás con la iglesia? Y el Señor me dice, por todo esto detuve y cerré mi casa, y yo la volveré a abrir hasta que reconozcan que yo soy Jehová, que yo soy el único Dios y que no hay otro fuera de mí. Me mostraba Salmos capítulo 46:10, donde dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en toda la tierra. Y luego Habacuc 2:20, donde dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Con temor y temblor yo quiero decirles que esta palabra el Señor me la dio, y yo la grabé en un audio y la he enviado, la he compartido con algunos pastores, con algunos líderes, pero el Señor me ha pedido que lo haga una vez más público. Y quiero confirmar hoy en mi devocional de esta mañana, Señor me vuelve a hablar y me vuelve a confirmar lo mismo. En el libro de Jeremías capítulo 23 versículo 9 en adelante, si ustedes pudieran leer esta porción, en el libro de Jeremías capítulo 23 versículo del 9 en adelante, dice la palabra de Dios así: a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adulterio. A causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hay maldad, dice Jehová. Y voy a volver a leer esto. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hay maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos,
profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo. Oiga esto. Profetizaban en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentiras y fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas y aquellos sacerdotes: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén, de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis tales palabras de esos profetas y de esos sacerdotes que profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Sabe, cuando yo volvía a leer esto, yo dije: Señor, es necesario que oigamos esto. Es necesario que atendamos esta palabra. Porque estoy más que seguro que cuando nosotros reconozcamos a Dios como el único Dios, no como uno de los dioses, porque Él es el único Dios, no como un Salvador, porque es el único Salvador, no como un sanador, porque es el único que sana, no como uno de los fuertes, sino como el único, el gran fuerte, el Dios grande y todopoderoso. Cuando hagamos esto, pastores, líderes, ministros, profetas, evangelistas, apóstoles, cuando hagamos esto, entonces Dios habilitará con poder, habilitará con gloria, habilitará con unción. Y quiero compartirles un sueño que tuve esta mañana. Esta madrugada yo soñaba que la iglesia se abría y que había una cantidad enorme de gente, oiga esto, una cantidad grande de personas en la iglesia. Y cuando yo entraba a la iglesia, miraba niños comiendo uvas, miraba los adultos con grandes gajos de uvas, y miraba el altar de la iglesia, miraba el altar de la casa de Dios también lleno de uvas, de frutas como arándanos. Y esas frutas para mí representan la unción, porque de estas frutas es de donde se saca el vino. Y el vino representa eso, el gozo, la unción del Señor. Y yo miraba cómo la gente adoraba, la gente exaltaba al Señor, cómo la gente levantaba sus manos. Pero ojo, cuando yo iba entrando a la iglesia, yo me observaba mi camisa. Y en mi camisa habían algunas manchas, como de comida, como algo que se me había... Yo estaba muy vestido, pero en la camisa yo miraba algunas manchas. Y entonces yo le decía al Señor, cuando terminó el sueño, yo le decía: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estas manchas? Y me dijo: todavía hay algunas manchas y arrugas que tienen que ser quitadas, que tienen que ser sacadas. La Biblia habla de lavar nuestros vestidos y presentarnos delante de Dios sin manchas y sin arrugas. Y soy el primero en pedirle perdón a Dios, en pedirle perdón a Dios por los errores, por los pecados, por todas esas actitudes que hemos tenido y que no le han agradado al Señor. Y quiero invitarle a todos, pastores, líderes, hermanos de congregación, y a todo el que escucha y me ve por medio de este video, que puedan analizar, que puedan reconocer, que podamos autoevaluarnos, que podamos hacernos un examen de conciencia, un examen interior, y que veamos y le digamos al Señor cómo hemos actuado, cómo hemos estado actuando tiempo atrás como cristianos, como padres,
como esposos, como esposas, como hijos, como vecinos, cómo hemos convivido, si realmente hemos dado honor al Señor, si realmente hemos dado buen testimonio de Dios o realmente lo hemos dejado avergonzados, si realmente hemos cumplido su palabra. Muchas veces la predicamos, muchas veces decimos, esta es palabra de Dios, pero realmente la vivimos, realmente la hacemos, la ponemos por obra. Todas esas cosas tenemos que analizar. Y cuando hagamos eso, y cuando reconozcamos al Dios de dioses y al Rey de reyes como el único Dios, entonces Dios nos habilitará de nuevo. Habilitará. Los dones no se han perdido, los ministerios no se han perdido, pero ha detenido el Señor, con propósito ha detenido la iglesia. No en sí la obra del Señor, porque la obra del Señor ha caminado, la obra del Señor ha seguido, la palabra se ha transmitido, la palabra de Dios ha corrido, pero ha detenido el trabajo de la iglesia. ¿Y sabe qué? Yo le digo esta mañana, analicemos cómo hemos andado, analicemos cómo hemos caminado. Hemos caminado de la mano del Señor. Dice la Biblia que hubieron hombres que caminaron de la mano de Dios. Y más bien dice, y Dios caminó con ellos. Asegurémonos de eso. Asegurémonos cómo estamos caminando o cómo hemos venido caminando tiempo atrás. Y le aseguro que el Señor nuevamente nos habilitará en todo aspecto y habilitará la iglesia y será mejor que antes. La iglesia hará un mejor trabajo a partir de ahora. La iglesia hará mayor obra de Dios en la comunidad donde está plantada su iglesia. Pero ¿sabe qué? Necesitamos revisar y decirle al Señor que nos corrija, que el Señor nos cambie, nos transforme y que Él haga obra nueva en nosotros. Cuando lo honremos a Él, cuando glorifiquemos su nombre, cuando demos honor a su palabra y hagamos cumplir su palabra, entonces Dios nos dará una nueva versión, nos dará una nueva historia, será para la iglesia. Recordemos que la iglesia somos nosotros, el templo somos nosotros donde habita el Señor. Cuidemos el templo, cuidemos la casa del Señor, pidamos perdón, humillémonos delante de Él, de la poderosa mano de Él, humillémonos delante de Él y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga, les guarde a todos. Oramos por sus vidas para que Dios los cubra, Dios le provea todo lo que usted necesita, pero sobre todo le digo, órele al Señor, humíllese delante de Él, busquemos su rostro cada día. Ya no estamos en tiempo para estar quietos, calmados. Necesitamos activarnos en Él. Necesitamos buscar más de Él para que Él nos respalde en todo lo que hagamos. ¿Es el fin del mundo ya? No, no es el fin. Faltan algunos acontecimientos. Faltan algunas profecías por cumplirse. Pero sí estamos más cerca que nunca. Estamos a las puertas de esa venida grandiosa del Señor por su pueblo, por su iglesia. Pero ¿por quiénes vendrá? ¿A quiénes levantará? ¿A quiénes llevará a reinar ese reino milenial? A los que se hayan humillado, a los que hayan lavado sus vestiduras, a los que se hayan puesto en orden divino delante del Señor. Le animo, hermano, le animo, amigo, a que si no tiene a Cristo en su corazón, que lo pueda buscar hoy y se pueda entregar a Él. Y a los que ya tenemos a Dios, hablemos de Él, vivamos para Él, consagrémonos para Él. Y Él hará obra grande en nosotros y con nosotros. Pastores, que Dios me los bendiga. Líderes de congregación, que Dios les bendiga. Hermanos que todavía no tienen un ministerio o un trabajo que hacer en la obra, dígale al Señor, habilita mis manos, habilita mis pies para hacer tu obra. Y los que están ya sirviendo, hagámoslo de mejor manera. Que el Señor les bendiga. Hoy por la noche, hoy martes por la noche, estaremos con mi esposa nuevamente a las 7 de la noche, hora de Honduras, compartiendo una palabra y también orando por sus necesidades. Que Dios los guarde, los bendiga, los amo en el amor de Cristo. Dios está con ustedes y estará con nosotros siempre. Bendiciones.